Primera, separar la política del crimen. Las tres que siguen tienen que ver con cómo generar riqueza y prosperidad para todos los colombianos. Democratizar el saber, democratizar el crédito, democratizar la tierra, que son los tres instrumentos productivos, ni uno menos ni uno más, aunque en cualquier lugar del mundo se produce riqueza. La quinta tiene que ver con separar la política social en lo fundamental de mecanismos del mercado y negocios particulares. Me refiero a las pensiones, a la salud, a la educación, a los servicios públicos, a la vivienda. Y la sexta tiene que ver con construir una política de seguridad democrática integral. ¿Qué significa? Aceptar que parte de la política de seguridad es el control territorial por parte de la fuerza pública, a la cual hay que apoyar, mantener, financiar, modernizar, sin falsos positivos. Pero eso tiene que estar articulado a una realidad. La mayor parte de la violencia en Colombia no está en el conflicto armado. De 90.000 colombianos que mueren cada 5 años, el conflicto armado mata 5.000. Luego tiene que haber una política de seguridad ciudadana en las ciudades que tiene que contemplar dos aspectos. Primero, rescatar de mocos el tema de la cultura ciudadana como un proceso de acuerdos multitudinarios que permita que la intolerancia no mate. Y segundo, una política policial de cara a que las organizaciones que cometen crímenes en las ciudades hoy cada vez son más organizaciones tecnificadas, enormes y poderosas. Y eso articulado a una política de seguridad, por eso digo integral, de seguridad climática, ambiental y social en Colombia. Bueno, esa es una pregunta difícil. Primero porque no sabemos cuál va a ser la mayoría del Congreso. El gran debate que se da en el mes de marzo del año entrante es si el Congreso va a quedar en manos de las mafias o el Congreso va a responderle a la ciudadanía, va a depender del voto ciudadano. Si el Congreso futuro, como este, es un Congreso... Si el Congreso futuro, el que se elija en marzo del 2010, es similar al que tuvimos hoy, es decir, un Congreso en manos de las mafias, yo no voy a temer a convocar una constituyente en Colombia. Digamos, no es posible que la ley la hagan las mafias en el país. Y ese, digamos, es un planteamiento esencial respecto a cómo sería el Congreso. Si el Congreso no está en manos de las mafias, pues haremos una discusión como en cualquier sociedad civilizada, argumental. Tales son los proyectos, tales son sus beneficios, aprobémoslo si racionalmente se encuentra que beneficia a la sociedad colombiana. Mi relación con los congresistas no va a ser clientelista, porque del clientelismo es que pasamos al paramilitarismo y a la mafia. Y por otra parte, la graduación de las políticas en 4 años es indudable que yo no voy a poder hacer las transformaciones que se necesitan en los 4 años, pero en 4 años se puede hacer lo sustancial. Por ejemplo, en el terreno de la democratización de la tierra, que es la política más difícil de hacer, nosotros tenemos 15 millones de hectáreas fértiles. Solo producimos alimentos en 2 y biocombustibles en otras 2. El resto son potreros inservibles que los tiene la mafia, siendo tierra fértil. Colombia tiene 114 millones de hectáreas, luego es una pequeña cantidad de nuestra tierra la fértil. Yo pretendo que las 15 millones de hectáreas produzcan alimentos en Colombia porque es la base de un nuevo modelo de desarrollo con integración del campesinado, sin lo cual no podemos hablar de paz, que nos articule productivamente al mundo a través de la producción de alimentos y de industrias agroalimentarias en las ciudades. Y bajo este tipo de modelo, la pregunta que tú me harías es, ¿puedes en 4 años lograr que 15 millones de hectáreas produzcan alimentos en Colombia? Y yo partiría de este hecho. Necesito para ello las 2 millones que ya tiene el gobierno, que es un gran avance. Las tienen incautadas a la mafia, solo hay que entregarlas a quienes quieren hacerla producir.
Si me coloco como meta 1 millón de hectáreas anuales, tendría 4 millones más, es decir, estaría cerca de la mitad de mi objetivo. Pero estar cerca de la mitad de mi objetivo, 6 millones de hectáreas, implica que al final de mi presidencia tendríamos una producción de alimentos 3 veces superior a la que actualmente tenemos. ¿Y esos números contantes qué significa? Significa que no produciríamos 26, sino 75 millones de toneladas de alimentos, con lo cual el precio relativo de los alimentos bajaría en Colombia, que es la política sustancial, es el A del ABC de una política de desarrollo, bajar el precio de los alimentos, porque inmediatamente eso te produce elevar el nivel de vida de todos los colombianos. Con un mismo salario, si tus alimentos valen menos, pues obviamente gastas más en otras cosas, y esa es una política de reactivación económica en forma automática. Pero además de eso, en términos de empleo, se produce un empleo cada 5 hectáreas si produces alimentos. Si lo usas en ganadería extensiva, tienes un empleo cada 40 hectáreas. Es decir, que en posibles 6 millones de hectáreas, haz la operación, divide 6 millones entre 5, te daría... ¿cuánto nos da? 1.020.000 empleos que podrías construir de manera nueva en el campo colombiano. Es decir, la reducción de la pobreza sería sustancial, que me parece una política de paz. Ahora, el próximo gobierno, que ya no sería mío porque yo no estoy de acuerdo con la reelección, podría acabar de completar el programa, pasar de las 6 millones de hectáreas adicionales a completar las 15, a pasar a 140 millones de toneladas de producción de alimentos, a bajar aún más sustancialmente el precio relativo, a articularnos productivamente con el mundo, que es la base para que no nos traten como ciudadanos parias, sino como ciudadanos del mundo, en cualquier aeropuerto del mundo, porque entraríamos a aportarle a la humanidad algo que necesita sustancialmente, y es alimentos. Y desarrollaríamos aún más todo el complejo de industrias agroalimentarias con articulación muy profunda del saber, porque hay quien que cree hoy que producir alimentos es un problema de asadón, como en el siglo XIX, y producir alimentos hoy es un problema de biogenética, de comunicaciones intensivas, de uso de satélites. Se necesita tanta complejidad tecnológica y de saber para producir alimentos como para producir celulares. Así que yo creo que en 2 periodos presidenciales, uno mío y otro del acuerdo sobre el futuro que estoy proponiendo, podría perfectamente copar esta que es la tarea más difícil de todas las que he propuesto, porque la de la democratización del saber es 500.000 millones de pesos al año. Eso se puede hacer de una vez. Y la de construir una democratización del crédito creando bancos es un problema de una ley. Así que muchos de estos aspectos sí se pueden realizar en un gobierno. El más difícil, creo, se podría realizar en 2.